Bienvenida, Gina, a nuestro programa Rincón Familiar. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Gina, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, hace como más de 20 años. Trabajamos en OCISO, Ottawa Carleton Immigrant Service Organization, con el programa de la mujer. Yo sé que tú tienes mucho talento, eres trabajadora social, eres escritora y también eres la fundadora del Grupo Tertulia aquí en Ottawa. Pero ahora me gustaría que nos concentráramos en esa experiencia única que tú tienes por haber sido una de las fundadoras y también la primera trabajadora de crisis para mujeres de habla hispana maltratadas aquí en Ottawa. Cuéntame cómo pasó eso. Bueno, yo pienso que el trabajo de la trabajadora de crisis fue el primer trabajo que yo tuve y el que tengo mejores recuerdos. Porque cuando empezamos con el centro de Immigrant Women's, que ahora se llama Immigrant Women's Service, teníamos solamente 4 trabajadoras. Pero ahora ha crecido, creo que ahora hay como 20 trabajadoras o algo así. Y lo importante fue que la mujer... Ustedes comenzaron con 4 trabajadoras. Solamente dándole servicio a 2 idiomas, que eran el vietnamita y el español, solamente. Y ahora este centro da servicios para muchos idiomas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y sobre todo que nosotros enfatizamos que la mujer que sufría de violencia doméstica debía tener un intérprete cultural entrenado sobre la violencia. Porque muchas veces lo que pasaba era que la mujer que estaba sufriendo violencia, la que interpretaba para él era su esposo, que era el que le pegaba, ¿verdad? O los niños, los hijos, que estaban traumados porque tenían que contar del problema, ¿verdad? Entonces, cuando el centro no existía, eso eran lo que servían de traductores. Sí. Los hijos, los esposos. Exactamente. O amigas o gente. Entonces tampoco tenían, la mujer tenía miedo de que los amigos fueran a contar a otras personas su problema. Entonces el centro se creó y los intérpretes y las personas de crisis eran gente profesional que eran confidenciales, que no iban a contar a nadie los problemas y que iban a ayudar efectivamente a la mujer y a la familia, a los niños. ¿Por qué ustedes formaron ese centro? ¿Cuál fue la idea del centro y cuáles fueron las causas de formar el centro? Bueno, nosotras nos reuníamos, éramos 7 mujeres en OCISO, 3 mujeres venían del Immigrant Women's Center y las otras eran settlement workers. Settlement son las que ayudan a los recién venidos a sentarse en Ottawa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos reunimos porque teníamos problemas, no sabíamos cómo ayudar a las mujeres que sufrían de este problema. Sabíamos que era un problema muy, muy difícil porque habían habido asesinatos, muertes, ¿no? Por eso. ¿De mujeres inmigrantes? Sí, de mujeres inmigrantes. ¿Los esposos la habían matado? Sí. Y bueno, y también, bueno, sí hablo de otros problemas que ha habido problemas de incesto, otros problemas, ¿no? Problemas que eran muy difíciles de hablar. Y ustedes identificaron esos problemas que era parte de la problemática de las mujeres inmigrantes. Sí. Y queríamos ayuda del gobierno porque nosotros no podíamos pagar o no teníamos un centro donde reunirnos. Entonces, lo primero que hicimos fuimos al Regional Coordinating Committee on Wife Assault, que era un sistema grande, donde la presidenta era John Gallant, que era una trabajadora social del Family Service Center, y que nos ayudó mucho, nos explicó cómo podíamos empezar a hacer una investigación, después de la investigación ir a buscar centros pilotos en Toronto, por ejemplo, donde había un refugio llamado Chigleys Amaru, que era una mujer. ¿Quién hacía toda esta investigación? ¿Quién era que hacía todo este trabajo? ¿Eran ustedes las trabajadoras de OCISO? Bueno, OCISO? Mi trabajo en el Immigrant Women's Center había terminado porque la persona que yo estaba reemplazando había regresado de maternity leave, entonces yo estaba libre. Y la trabajadora de Settlement estaba haciendo su tesis en Master Degree en Carleton University, su tesis de licenciatura en Trabajo Social. ¿De su maestría? Su maestría. Entonces, las dos nos pagaron para que hiciéramos la investigación y fuéramos a Toronto a investigar
cómo podíamos hacer un centro para mujeres que sufrían de violencia doméstica. Aquí en Ottawa. Aquí en Ottawa. Porque existía uno en Ottawa. Sí. En Toronto, existía uno en Toronto ya. Se llamaba Shirley Samaru y el centro lo que tenía era mujeres de crisis de diferentes idiomas. ¿Mujeres o trabajadoras de crisis? Trabajadoras de crisis, y también tenían intérpretes culturales que ayudaban a la mujer. Entonces ustedes cogieron ese modelo de Toronto, sí, y lo transfirieron aquí a Ottawa. A Ottawa, exactamente. Y no solamente eso, sino que también lo que pusimos también era hacer una educación pública, porque también nosotros pensábamos que la educación pública era muy importante no solamente para la gente de Canadá, sino también para los inmigrantes sobre la violencia doméstica. Entonces eran 3 componentes. Entonces, el centro ustedes querían un centro que tuviera 3 componentes. Sí. ¿Y cuáles eran los 3 componentes? Los 3 componentes eran la educación pública, la otra era... ¿Educación pública para quién? ¿Para todo el mundo o para las mujeres inmigrantes? Para todo el mundo, porque el canadiense también tenía que saber la cultura de las mujeres y cómo en otras culturas, por ejemplo, dejar al esposo. Por ejemplo, si una mujer que era católica, ¿verdad?, y no iba a dejar al esposo porque decían que el matrimonio era para toda la vida. Entonces, cómo eso era diferente quizás en Canadá o algo así. Entonces, la educación que ustedes querían hacer no era pública, ustedes querían hacer educación a las mujeres de otros sitios, de otros centros, que eran, vamos a decir, canadienses, que estaban trabajando con esas mujeres. Sí. Entonces, el componente educativo era dirigido a esas trabajadoras sociales, trabajadores comunitarias y trabajadores de crisis, que eran de aquí, de canadienses, sí, pero que no tenían ningún conocimiento de las culturas de donde venían estas mujeres. Sí. Y ustedes querían que ellas fueran como sensitivas, que tuvieran, sí, conocimientos, sí, de, vamos a decir, de la cultura, las creencias de estas mujeres, para y que también pudieran trabajar con ellas. Sobre todo también que supieran sobre la inmigración, por ejemplo, porque cuáles son los derechos que tiene un refugiado, cuáles son los derechos que tiene una inmigrante, las diferencias. Entonces, todo eso ustedes... Y también, por ejemplo, cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras que vienen aquí a Canadá a trabajar en el servicio doméstico, cuidando niños canadienses. Toda esa educación ustedes querían dar a esa gente. Entonces, sí, era un componente educativo, y el otro componente, ¿cuál era? El otro era que las intérpretes culturales sean pagadas, que sea una profesión. Porque muchas veces lo que pasaba era que, por ejemplo, decían, que esta persona habla español, muy bien, vamos a buscar a alguien que hable español, pero era un trabajo voluntario y no se les pagaba. Y quizá la gente tampoco no era muy sensitiva a la necesidad de la mujer. No, porque muchas veces los que traducían eran los niños, los hijos o los esposos. Y eso no estaba bien para la mujer. Sí, exactamente. ¿Y el otro componente, el último componente, cuál era, Gina? Era las trabajadoras sociales de crisis. Entrenarla a ellas. Sí, que hablaran el idioma de las personas que venían al centro. Entonces, al principio solamente fue dos idiomas, vietnamés y español. Pero después, ahora pues tienen muchísimos idiomas. ¿Y el centro todavía existe? Existe todavía. Hace poco tuvieron 21 años de fundados, o tienen más de 21 años, creo que 25 años ya. Y hicieron, en el 2009 cumplieron 21 años. Y hicieron un reconocimiento de las mujeres de la comunidad que habían ayudado, ¿no? Entonces ahí fue que me dieron un premio. Porque yo había ayudado a fundar el centro, y también durante el transcurso de los años he estado envuelta en la comunidad, ayudando a la comunidad. Entonces me dieron un premio, y a mí y a otras 2 mujeres latinas, Ana Guerra y no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llama la otra. ¿Sara Torres? Y Sara Torres, exactamente. Bueno, Gina, hablamos del comienzo del centro. Ajá. Ahora yo te quiero preguntar, en tu labor como trabajadora de crisis, trabajando con mujeres latinas, ¿cuáles fueron los desafíos que encontraste en tu camino cuando tú eras trabajadora de crisis trabajando dentro de tu comunidad? Bueno, las mujeres latinas, lo que ellas querían era... muchas veces las mujeres decían, bueno, lo que quiero es que mi esposo se asuste, pero yo no me quiero salir de la casa. Que vaya la policía y lo asuste al hombre para que no me vuelva a pegar. Entonces yo le decía, pues no, pero ¿sabe lo que pasa? Que un hombre que pega va a pegar todo el tiempo, porque él piensa que esa es la forma de... Entonces, no, yo les tenía que explicar que si un hombre le pegaba, eso era un crimen en Canadá, y que el hombre tenía
podía llevarlo a la cárcel, ¿verdad? Y entonces eso no les gustaba a ellas, porque decían, no, ¿cómo vamos a llevar a la cárcel al padre de mis hijos? Y entonces la mujer no quería en realidad que pasara eso. Entonces ellas me contaban eso y yo les decía, bueno, ¿usted quiere hacerle cargo a su esposo? Y decía, no. Entonces, poco a poco ellas me contaban más y más y al final, al final decidían dejar al esposo. Entonces, tu desafío trabajando con mujeres latinas era, por ejemplo, hacerle ver a ella que el abuso doméstico era un crimen aquí en Canadá, sí, y que era algo que no se podía tomar a la ligera porque podía traer consecuencias, las cuales eran, por ejemplo, podía ser ella y los niños ser, vamos a decir, trágicamente tener accidentes, que no era bueno para la salud, vamos a decir, mental, psicológica de la familia. Sí. Ese era tu desafío, sí, hacer entender. No, mi desafío era que la mujer no quería hacer nada al principio. Entonces, pero yo tenía que tener mucha paciencia, ¿verdad? Para escucharla, para que ella viniera 1000 veces al centro hasta que se decidiera dejar al esposo, ¿verdad? O hacer algo, porque generalmente ellas no querían hacer algo. Lo que querían era que uno fuera a hablarle al esposo y le dijera que no le pegara, por ejemplo. Entonces era el gran desafío que tienen los trabajadores sociales, o los trabajadores de crisis trabajando dentro de su comunidad. Bueno, a mí me están diciendo que se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Gina, ¿tú quieres despedirte del televidente? Bueno, muchas gracias por invitarme y yo solamente quiero decir que la violencia doméstica es un problema real, que existe todavía en este momento y que no es una cosa ligera, que se tome a la ligera, sino que es un problema grave. Mi nombre es Alba Félix y me voy a despedir de ustedes. Gracias por haber escuchado o mirarnos y hasta la próxima semana.